Hola, bienvenidos a su podcast de bienestar emocional, espiritual y psicológico. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca del tema de espiritualidad y esoterismo y las herramientas esotéricas de adivinación. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha sentido la necesidad de conocer qué le depararía el futuro. Los primeros cazadores y recolectores se preguntarían seguramente si iban a encontrar caza al día siguiente o si la cosecha de esa temporada sería fructífera. Quizás sea ese el momento donde podemos fijar el inicio de la práctica de la adivinación. Oráculos, chamanes, druidas comenzaron por tratar de dar respuesta a esa y otras preguntas. La historia de la adivinación, por tanto, se ha desarrollado en paralelo con la historia del hombre, pues siempre hemos sentido la necesidad de conocer qué será de nosotros en el futuro. Las maneras de adivinar el futuro han sido muy diversas. Los augurios son señales que marcan favorable o desfavorablemente una acción concreta. La astrología observa la posición de los cuerpos celestes en el momento del nacimiento y la carta astral estipula el futuro de la persona. La cartomancia utiliza los naipes, cuya disposición en una tirada marca el destino. La quiromancia se fija en las líneas y los montes de las manos para establecer los sucesos positivos y negativos de la vida. Y así muchas otras mancias sirven de uno u otro modo para predecir el futuro. La radiestesia corresponde a la capacidad de las personas o animales de percibir radiaciones. Constituye una herramienta mental que estimula la conciencia de los sentidos, normalmente con la ayuda de instrumentos amplificadores como el péndulo o las varillas. Ayuda al descubrimiento de aguas subterráneas, el hallazgo de minerales o nuevas aplicaciones en salud, como el biomagnetismo o las flores de Bach. Utilizan la radiestesia para identificar patologías en pacientes y determinar el tratamiento más adecuado. Existen evidencias de su utilización desde la antigüedad. La primera referencia es una pintura rupestre en el Sahara. Otras referencias antiguas se encuentran en Egipto, donde se han encontrado varillas y péndulos, en Israel, China o Babilonia. Los instrumentos radiestésicos son una herramienta que estimula los sentidos y permite amplificar las radiaciones externas. Los más populares son las varillas elásticas, las horquillas y el péndulo. Constituye un péndulo cualquier cosa pequeña que se encuentra unida a la mano mediante un elemento de enlace flexible, como por ejemplo una cadena o una cuerda. Las pesas pueden tener muchas formas, pero el buen funcionamiento de un péndulo requiere que sea una pesa simétrica alrededor de su eje vertical, no demasiado largo con relación a este eje. Su funcionamiento requiere sostener la cuerda entre los dedos índice y pulgar y a partir de esa posición neutral se puede estar en descanso u oscilante. La respuesta puede ser un giro en el sentido de las agujas del reloj o bien al contrario y haciendo un cambio en el eje de oscilación. De todos los instrumentos de radiestesia es el más flexible en cuanto a su uso y en consecuencia el más utilizado. La adivinación con péndulo forma parte de la radiestesia, una técnica basada en la predicción de circunstancias que todavía no han ocurrido o todavía no han sido detectadas. Los péndulos cuentan con un gran poder. Detectan la energía de los campos electromagnéticos, mediante la cual son capaces de conectar con las energías del consciente y del subconsciente y responder tus preguntas. A través del mismo se capturan las energías que podrían dar respuesta a preguntas sobre el futuro, siendo esta su principal función en la radiestesia, pero no es la única, puesto que el péndulo también puede ser útil para ayudar a detectar ciertas enfermedades e incluso encontrar personas u objetos desaparecidos. Pero, ¿cómo funciona realmente el péndulo en la adivinación? Este objeto revela respuestas mediante movimientos circulares que se intensificarán a medida que la conexión energética sea más potente
y que se dirigirán a una dirección concreta. Para que el péndulo funcione adecuadamente, se deben de seguir las siguientes pautas. Primero que nada, el péndulo debe de estar limpio. Puedes limpiarlo en agua con granos de sal de mar, puedes enterrarlo en la tierra, puedes limpiarlo con un incienso y dejándolo reposar una noche en la luna llena. Posterior a esto, el péndulo debe estar magnetizado. Para hacerlo, se deberá colocar el péndulo a 5 centímetros de tu mano, con la palma mirando al cielo y sin tensión. A continuación, el péndulo deberá balancearse de adelante hacia atrás para luego empezar a girar en un sentido y en otro y finalmente pararse para recoger toda tu energía. Las preguntas deben de ser precisas. El péndulo tiene la capacidad de responder sí o no, verdadero o falso, derecha o izquierda, cerca o lejos, blanco o negro. Es decir, siempre tiene dos opciones opuestas. Formular adecuadamente las preguntas es imprescindible para poder interpretar los movimientos de un péndulo adecuadamente. Si tú quieres iniciar la práctica del péndulo, lo primero que tendrías que hacer después de haberlo limpiado y magnetizado es preguntarle a tu péndulo qué es un sí para ti y qué es un no para ti. En mi caso, un sí puede ser un movimiento de atrás hacia adelante y un no es un movimiento circular. Eso depende de cada persona y del vínculo y la energía que conectes con el péndulo. Debes de repetir la pregunta hasta que no haya duda de cuál es un sí para ti y cuál es un no para ti. Posteriormente, para educar, a tu péndulo y fortalecer el vínculo energético y electromagnético que tienes con él, puedes hacer preguntas simples cuya respuesta conozcas de antemano con un sí o no, para ir viendo entonces cuál es el comportamiento energético de tu péndulo y cómo te va respondiendo. Preguntan mucho si el péndulo puede dudar. No, el péndulo no duda. No obstante, tu respuesta puede generar ciertas dudas. En este caso, si no estás seguro o segura de la pregunta que estás haciendo, puedes reformularla o bien preguntar si esa es toda la verdad. Y el movimiento del péndulo te va a indicar la respuesta negativa o afirmativa según lo hayas establecido ya en el vínculo y en el entrenamiento de tu péndulo. Debes tomar en consideración que no todas las personas son sensibles a esta disciplina. Si tú quieres desarrollarlo, es necesario ser paciente y perseverante para poder utilizar el péndulo correctamente, ya que, como cualquier otra herramienta de adivinación que se haga por medio de la intuición, del pensamiento, de la conexión y el vínculo que desarrolles desde dentro de ti mismo, con dicha herramienta por medio del esoterismo, necesitas trabajarlo, tener paciencia y disciplina para poder desarrollarlo si es que notas que el contacto inmediato o en las primeras ocasiones no resulta tan certero como tú esperarías. Recuerda que tienes que conocer la información y que en toda medida la meditación siempre es una herramienta que te va a ayudar muchísimo antes que utilices cualquiera de estos objetos. Necesitas una preparación espiritual y mental para poder utilizarlos de una manera correcta. La corriente física de los cuerpos emite o recibe ondas, de las cuales el radioestesista recibe o emite con la ayuda del péndulo. De acuerdo con este enfoque, el hombre es un emisor, pero al mismo tiempo un receptor de las vibraciones. Es por ello que tiene que conectar la parte física con la corriente mental, que hace referencia a un fenómeno parapsicológico.
Las ondas que son emitidas y recibidas a través del cuerpo también lo son a través del cerebro. Esta afirmación abarca muchos fenómenos, pero la radiestesia, aunque está afiliada a las ciencias, se rehúsa a resumirse de una manera puramente científica o esotérica, guardando parte del misterio en ambos. El acto de radiestesia es, de hecho, el resultado de un conjunto de percepciones, a la vez mentales y a la vez físicas. Es por eso que si tú quieres desarrollar la habilidad de poder consultar el péndulo, tienes que tener una preparación mental, tienes que tener una relajación y tienes que crear un vínculo con el objeto, en este caso el péndulo que tú decidas trabajar. Los péndulos pueden ser de varias formas, pueden ser de metal, pueden ser de cuarzos, pueden ser de madera, pueden ser de piedra, pueden ser de hueso, aunque dicen que los mejores conductores son los cuarzos y los de metal. Es indispensable hacer preguntas simples. En efecto, el péndulo responde con un sí o un no, por lo tanto deben de ser preguntas cerradas, precisas y sin ambigüedad para ir directo al grano. No hay radiestesistas malos, solo preguntas mal hechas. Por ejemplo, la pregunta ¿este trabajo es bueno? No es demasiado preciso y es muy general, ¿no? En efecto, la palabra bueno pues es un término relativo. Entonces, en este caso podríamos preferir una pregunta como ¿este trabajo es adecuado para mí? En el cual la respuesta vendría siendo un sí o un no. Debes también de saber que tienes que hacer una pregunta a la vez. No tienes que hacer más de una sola pregunta porque solo te van a dar una respuesta ya sea positiva o negativa. Así que si quieres responder varias dudas, tienes que hacerlo una pregunta a la vez. Ahora aquí la recomendación para estructurar tus preguntas es que sean específicas para la respuesta sí o no. Por ejemplo, si buscas las llaves de tu coche y quieres la ayuda del péndulo, puedes proceder con las llaves del coche están en la casa, las llaves del coche están en el primer piso, las llaves del coche están en el segundo piso, las llaves del coche están en mi cuarto, las llaves del coche están sobre mi cama. Es decir, para ganar tiempo en tu búsqueda, necesitas que las respuestas concretas que te va a dar el péndulo respondan a preguntas específicas. Existen también tableros de radiestesia que permiten ganar tiempo en la búsqueda aprovechando una gama de respuestas un poco más amplia. Son estas especie de tablas o círculos de madera en donde se utiliza el péndulo y da una mayor amplitud en la respuesta. Yo te recomiendo que si estás empezando a utilizar el péndulo, practiques primero sin una de estas tablas o de estos apoyos que amplifican las respuestas hasta que estés completamente convencido y seguro de que el vínculo se ha fortalecido y que desarrolles las respuestas que te puede dar. El péndulo también ha sido utilizado como una herramienta para analizar perfiles psicológicos. El péndulo adivinatorio puede también acompañar a lecturas de personalidad o perfil psicológico, particularmente adaptado para el ejercicio ya que entra en resonancia con la persona y su energía. El análisis mostrado por el péndulo puede ser comparado a otros resultados obtenidos con otras herramientas de gran utilidad, como el test de Myers-Briggs o el eneagrama. Combinando los resultados de este test de personalidad con los resultados del péndulo, podemos obtener una buena visión de la totalidad de un perfil psicológico en una persona. El conocimiento de su perfil ayudará al individuo en su orientación educativa, profesional, en sus elecciones de vida. Es una herramienta que permite entrar en resonancia con futuras probabilidades, pero es importante precisar que el péndulo adivinatorio no puede leer el futuro, solo puede entrar en resonancia con lo que ya existe por medio de las ondas electromagnéticas. El futuro no está fijo,
puede cambiar en función de nuestras elecciones de vida, de la manera en la que vayamos percibiendo nuestro entorno, de cuál conservemos la idea de que tenemos un libre albedrío. Utilizar el péndulo en la clarividencia y la adivinación puede entonces permitirnos acceder a estas probabilidades. Es importante guardar su poder personal cuando se usa el péndulo para hacer preguntas de leer el futuro. Todos los grandes radioestesistas, que también son conocidos con el nombre de saoris, tienen una vasta experiencia y tienen una especie de don, esa facilidad que de cualquier manera ellos ya tienen una sensibilidad particular que van amplificando por medio de esto. En tal medida que tenemos que tener mucho cuidado con la proyección y la autosugestión al utilizar esta herramienta. El primero y más conocido es la proyección psicológica, es decir, hacerle decir al péndulo lo que nos gusta puede también llamarse autosugestión. De la misma manera debemos tener cuidado con nuestras propias sugerencias en nuestros pensamientos, nuestras emociones o en nuestros deseos. Debemos filtrar un poco esa información por medio de la meditación, estar tranquilos, la respiración, el ambiente es importante. Puedes poner un incienso, puedes poner música tranquila, estar en un lugar apartado donde no haya ruido, porque de esa manera toda la influencia exterior o en el ambiente, en el acto de la radiestesia, puede tener un impacto en la adivinación. La persona que va a consultar tiene que estar en la medida de lo posible, lo más tranquila que sea posible para poder establecer este vínculo dentro de la utilización de esta herramienta, para poder ser receptivos a los cambios más finos como aquellos detectados por el péndulo. Recordemos que lo que hace los radioestesistas es trabajar con la parte de las ondas electromagnéticas que emite y recibe el medio ambiente. Así que esta cuestión de apertura es sumamente importante para poder manejar esta herramienta. Una vez establecido ese vínculo, entonces puedes trabajar más a profundidad con esta poderosa herramienta. El péndulo adivinatorio es una excelente y poderosa herramienta en el servicio de la clarividencia cuando se trabaja de la manera correcta, porque es el receptor de las variaciones de energía y un amplificador de la intuición. Así que entrar en resonancia con esos campos magnéticos, con esas vibraciones, puede ser parecido a comunicarse con lo invisible, pero no es así. Si recordamos que estamos rodeados de energía y nosotros mismos somos energía, la respuesta del por qué es tan eficiente esta herramienta si se utiliza de manera correcta es esa. Las diferentes versiones de péndulos pueden usarse en función de tus necesidades y sentimientos. Puedes optar por péndulos de piedras, como de amatista, cuarzo rosa, cristal de roca, ojo de tigre. Pueden ser también de metales. Igualmente, lo que tú sientas que funciona para ti es importante. Y bueno, aquí te voy a dar unas precauciones y advertencias dentro de la utilización del péndulo. El péndulo y su utilización abre puertas energéticas, así que pendular dentro de buenas condiciones ambientales y energéticas en lo general es lo recomendable para evitar atraer energías negativas. Si estás en un ambiente en donde hay demasiada mala vibra, pleitos, gritos y demás, no es recomendable que utilices el péndulo. No es recomendable hacer pendular ante personas depresivas o con espíritus agitados. Es vibración con lo que estás trabajando con el péndulo en este caso. También debes de evitar el uso del péndulo bajo la toma de medicación, drogas o alcohol. Recuerda que estás trabajando con ondas vibratorias y si tú no estás en una vibra tranquila, en una buena energía y dentro de un buen ambiente, estas puertas energéticas que se abren pueden no ser ni útiles ni benéficas para ti.
La recomendación para la buena utilización es estar en calma, relajados, concentrados, adoptar una postura mental neutra y desconectada y estar lo más relajado en una posición, en un entorno tranquilo. La primera vez es necesario establecer una conexión, un vínculo, nuevamente preguntando al sostener el péndulo cuál es el sí para ti y cuál es el no para ti. Si es necesario repetirlo, repítelo las veces que sea necesario hasta que la respuesta sea contundente, ya que para cada persona puede ser diferente. Haz preguntas simples de las cuales la respuesta sea un sí o un no. Haz una pregunta a la vez. Y sobre todo, después de haberlo utilizado, para cerrar, agradece ese ejercicio que has hecho, agradece la conexión y el vínculo que se ha llevado a cabo con el péndulo para poder cerrarlo y guardarlo de preferencia en algún morral de tela. Pues bien, esta ha sido la información que tenemos acerca de esta herramienta de esoterismo y adivinación llamada el péndulo. Y pues cuéntame qué es lo que opinas acerca de estos episodios y la información que vertimos en ellos para todos ustedes. No me queda más que agradecerles nuevamente que sigan el canal, que se suscriban, que nos sigan en nuestras redes sociales, que escuchen el podcast en Spotify, en Apple Podcast. Y yo soy su amiga Leslie Cano. Estoy muy agradecida porque estamos creciendo en comunidad. Regálame un like, comparte la información y nos vemos hasta la próxima. Gracias.